y vamos a hablar justamente sobre las poblaciones indígenas con Nelly Aedo. Ella es jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar aquí en Primera de las 12. Muchas gracias, Carla, gracias a ti. Bien, aquí en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, bueno, el presidente de la República se encuentra en estos momentos en Ucayali, ha inaugurado la Expo Amazónica, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la representación política de los pueblos indígenas en nuestro país? Sí, muy bien. En principio tenemos que decir que el derecho a la participación política o que los pueblos indígenas puedan acceder a cargos públicos es sumamente importante para que estos puedan no solo hacer efectivo un derecho fundamental, que es el derecho a la participación, sino además puedan trasladar las demandas de sus pueblos a quienes ellos representan a la gestión pública, ¿no? Uno de los mecanismos de hacer posible esto es la cuota indígena. La cuota indígena nos señala que las listas de postulantes al gobierno regional, las listas de candidatos para los municipios provinciales, deben reservar al menos el 15% para candidatos que representan a comunidades campesinas, a comunidades nativas o a pueblos originarios, ¿no es cierto? Pero hay una pequeña trampa ahí, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, la norma es buena en el sentido de que sí se promueve la participación indígena, ¿no? Tenemos cuota mujer, cuota joven y cuota indígena. No obstante, lo que se ha estado viendo en procesos electorales anteriores es que usualmente se coloca, como se hace también con las mujeres, ¿no? A los candidatos indígenas en los últimos lugares de la lista. Entonces, así su lista gane, ¿no? Si no tiene un alto porcentaje de votantes, por un mecanismo de la cifra repartidora, estos candidatos indígenas no logran alcanzar el cupo. Entonces, muchos de sus electores, de los comuneros que han votado por ellos, luego se ven defraudados porque la cuota se generó justamente para que la participación pueda ser efectiva y ellos logren alcanzar estos puestos, ¿no? Claro, bueno, y también en ese sentido lo que hemos estado viendo en algunos partidos, por ejemplo, es que se pagan los cupos, ¿no? De repente las comunidades indígenas no tienen este poder adquisitivo que otros sí podrían tener. Las comunidades indígenas todavía siguen siendo un sector muy relegado dentro de la población, ¿no? Hoy día temprano justamente, por ejemplo, la ministra de la Mujer resaltaba la ministra de Cultura, perdón, resaltaba con mucha asertividad que tienen o representan el doble de incidencia de pobreza que la población general. Entonces, ciertamente necesitamos políticas educativas, políticas de salud, que puedan desplegar esfuerzos con enfoque intercultural, ¿no? Para poder lograr que se respeten sus derechos fundamentales y también lograr condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. Entonces, sí se invoca a los partidos políticos para que ellos puedan tomar medidas al respecto, pero una medida más asertiva es que el Congreso pueda reformular las normas, ¿no es cierto?, que tratan sobre la cuota indígena. Para esto hay hasta tres proyectos normativos que se han presentado en el Congreso. ¿En qué consiste? Esto consiste en que se dé una cifra, lo que le dicen técnicamente cifra repartidora diferenciada, a fin de que en efecto puedan, conforme a los votos que han tenido, el ciudadano indígena pueda luego ocupar el escaño para el cual está siendo electo. Claro. ¿No? Entonces, sin embargo, estos proyectos no han sido priorizados por el legislativo y se teme que en estas elecciones también vuelva a ocurrir lo que se ha advertido en las anteriores. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha invocado al Congreso para que pueda priorizar el debate de estas normas de cara a las próximas elecciones, ¿no? Pero tendrían que hacerlo ahorita, ¿no? Así es, porque luego el tiempo nos gana y otra vez entramos en una suerte de que ya estamos contra el límite y que no se puede hacer nada. ¿Qué comisión tendría que verlo inmediatamente? Bueno, hay que hacer aportes desde la Comisión de Pueblos, ¿no es cierto? Lo ve la Comisión de Constitución. ¿No? Bueno, con todo el tema de la reforma judicial también, ¿desde hace cuánto tiempo están estos proyectos y no se ven?
Hay dos proyectos del 2016. Uno de ellos además es muy interesante porque ha nacido de las propias organizaciones indígenas a través de un grupo de trabajo que se desarrolla con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ahí participan organizaciones indígenas de alcance nacional. Y estas organizaciones son las que principalmente han venido impulsando estas propuestas, han hecho incidencia, la Defensoría del Pueblo ha mandado una opinión favorable sobre estos proyectos, pero con todo este esfuerzo el Congreso no ha podido priorizar su debate, por lo que nuevamente, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no solo aprovechamos para saludar a las lideresas, a los líderes indígenas que día a día luchan para impulsar el desarrollo de sus pueblos y el reconocimiento de sus derechos a la consulta previa, a la identidad, a la salud intercultural, a la educación y a tantos otros aspectos que hacen necesario, sino aprovechamos para invocar desde la Defensoría que ahora se tome el correctivo y que no lleguemos en esta misma situación a las elecciones del 2022. Está ahí inmovilizado ese proyecto. Así es. Bien, quería hacerle la consulta también con respecto a esta recomendación al Ministerio de Cultura para emitir un informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el Perú. ¿El Ministerio de Cultura no tiene ese informe? Lo que nosotros le estamos pidiendo es, en la medida que ellos son el órgano rector a nivel del Poder Ejecutivo, que vela por los derechos de esta población, que presente cuál es la situación de los pueblos indígenas en cada uno de los sectores. Ajá. Cada sector es competente, ¿no? Por ejemplo, salud, de aplicar el enfoque intercultural en ese sector, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de comunidades nativas que no cuentan con establecimientos de salud cercanos, ¿no? Para esto se necesitan mayores recursos, mayor presupuesto. No solo eso, sino hacer la atención en el idioma que estos pueblos dominan, en el idioma en su lengua materna, porque si no tampoco se logra dar un servicio de calidad, etcétera. Entonces, como el abanico de servicios públicos que se requiere es grande y se le está pidiendo al Ministerio de Cultura que ellos puedan hacer un informe, un balance de cómo está el Estado, cómo el Estado va a llegar al bicentenario en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ajá. Entonces, sí se han identificado avances valiosos en los últimos años. No podemos decir, digamos, que antes del 2008, donde todavía no había consulta previa y otros derechos tampoco estaban garantizándose. Al día de hoy se ha avanzado. Existen políticas, tenemos una política de lenguas originarias, tenemos el derecho a la educación bilingüe que también ha ido avanzando. No obstante, siempre tienen sus retrocesos. Por ejemplo, este año la Defensoría identificó que el Ministerio de Educación redujo el presupuesto destinado a la educación de los estudiantes indígenas, ¿no? En algunos rubros hasta el 50%. Entonces, debemos ir en una suerte de avance en la protección de los derechos y no podemos permitirnos retroceder donde todavía hace falta un trabajo sustantivo. Queremos que estas cosas sean analizadas por el Ministerio de Cultura y ellos también nos ayuden a impulsar, ¿no? Junto con la Defensoría del Pueblo, para que no hayan retrocesos y más bien se vayan superando las brechas, ¿no? Que todavía están bien amplias, ¿no? Un montón de derechos que todavía necesitan mejorarse. En el nivel del acceso al derecho a la justicia, por ejemplo, ¿no? Hay intérpretes, hay manuales para atender con pertinencia cultural, pero necesitamos que todos los jueces a nivel nacional estén capacitados en esos manuales, que los jueces también dominen idiomas originarios. Bien. Entonces hay grandes retos y es el día para poder plantearle al Estado estos. Muchas gracias por haber venido aquí a Primera Las Voces. Gracias a ti, Carla. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.